Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en estos mates jurídicos, como nos gusta llamar. Quiero agradecerle a todos los inscritos por seguir acompañándonos. También quiero contarle que ya tenemos 142 suscriptores en el canal de YouTube de Facebook, así que gracias a todos por también acompañarnos. Nuestro canal apenas tiene 2 meses, así que son muchos para 2 meses. Quiero, antes de comenzar esta charla, como hacemos siempre, darle la palabra, si ustedes me permiten, al presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, que tan gentilmente nos acompaña siempre, para que los pueda saludar a todos y saludar también a la doctora Iguale, que está desde Bahía Blanca. Así que, Bebe, te dejamos para que des una bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a las autoridades del foro. El colegio sigue acompañando esta enorme actividad que el foro está realizando académica, prácticamente día por medio. Vemos que estamos con una interesante actividad para formar nuevos abogados y nobles abogados. Bueno, saludar a la doctora Corina, que nos está acompañando a Bahía Blanca, para, bueno, este compromiso que nosotros tenemos de que los abogados podamos volver mejor después de la pandemia, y aprovechar para recomendar que nos tenemos que cuidar mucho, que a partir del próximo 27 vamos a poder volver a nuestro trabajo. Estamos viendo bajo qué condiciones ello va a ser así. Seguramente también es probable que esté el colegio abierto y la caja de previsión algunos días en algún horario, y tratar de retomar la normalidad a medida que vayan pasando los días, pero con el compromiso, Alejandra, a ver si lo podés asumir, de continuar con esta actividad de formación de los abogados, porque la verdad que estamos viendo que los abogados se han comprometido muchísimo con la especialización y con la capacitación, y esto va a redundar en un mejor servicio que vamos a poder brindar a los justiciables y también como colaboradores de la justicia. Así que muchas gracias, Alejandra, muchas gracias a la doctora disertante del día de hoy, y también muchas gracias a todos los abogados y abogadas que participan de estas actividades con el objeto de ser mejores. Genial, Bebe. Yo desde acá sabés que nosotros siempre acompañamos las actividades que realiza el colegio y tratamos desde nuestro pequeño lugar colaborar, y lo único que podemos hacer y que creemos que es posible para nosotros es hacer este tipo de actividades con gente como Corina, que son especialistas, que son magíster y que pueden enseñarnos muchos más de lo que nosotros en este momento podemos conocer. Así que te agradecemos por acompañarnos como siempre y por el apoyo que el Colegio de Abogados de Quilmes viene haciendo, y sobre todo vos, desde la presidencia hacia el Foro de Abogados de Solano. Desde ya, eternamente agradecidos. Un fuerte abrazo a todos. Chao, Bebe, gracias. Chau, chau. Ahora sí, después que terminamos con las formalidades, vamos a pasarle la palabra a la doctora Iguale, Corina Iguale, que está desde Bahía Blanca, magíster en Derecho Internacional Privado, quien tiene una maestría en este tema que va a tratar hoy, o sea que quién mejor que ella para enseñarnos lo que va a ser este teletrabajo y teletrabajo internacional. Así que los dejo con la doctora. Bienvenidos a todos, Corina. Bueno, muchas gracias, un gusto de estar ahí, de estar aquí, aquí. Así que bueno, y felicitaciones por lo que están haciendo. Así que, y felicitaciones también a quienes no solamente lo organizan, sino a quienes realmente participan en esto, porque a veces se organizan actividades y bueno, por distintas razones no se cumple con la convocatoria, pero acá veo que la convocatoria es muy importante. Así que gracias nuevamente. Bueno, tal como me presentaron, he trabajado el tema de teletrabajo y desde el punto de vista internacional. Estoy trabajando con el tema de nuevas tecnologías desde hace unos cuantos años, en algunos proyectos de investigación, y siempre vinculados al derecho internacional privado. El tema
tema del teletrabajo, entré digamos, me conecté con el tema del teletrabajo para enfocarlos desde el punto de vista del derecho internacional privado. Pero por supuesto que cuando uno aborda una institución desde el derecho internacional privado, lo que hay que hacer es primero conocer la institución, o ese instituto jurídico. Y ese instituto jurídico, en realidad, cuando yo lo empecé a trabajar desde el punto de vista de la investigación, no era muy conocido. Ahora lo tenemos tan conocido que creo que todos podemos dar cátedra de lo que es el teletrabajo, las ventajas y las desventajas del teletrabajo. Voy a compartir pantalla. Vamos a abrir y a ver, compartir pantalla. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Se ve cortadito, me parece. Ah, sí, vamos a mejorarlo. Es para poder verlos también a ustedes. Ahora sí, ¿no es cierto? ¿Lo están viendo? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, un concepto de teletrabajo, en realidad uno puede encontrar muchos conceptos de teletrabajo a través de conceptos, definiciones legales, pero sí lo que tienen en común es que es una forma de trabajar en un lugar diferente al del establecimiento del empleador. Esto significa que no necesariamente es trabajar en el domicilio. Bueno, ahora cuando se habla de home office y se piensa, bueno, que solamente se trabaja desde el domicilio, pero en realidad cuando se habla de teletrabajo es, bueno, un trabajo en donde se realiza la actividad en un lugar diferente al del establecimiento del empleador, o al menos al establecimiento principal del empleador, y que puede ser el domicilio del teletrabajador o no. ¿Y qué tiene también como nota característica? Bueno, que se utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación. Por eso es que no estamos en un caso de trabajo a domicilio. Recuerdan que tenemos una ley de trabajo a domicilio, que es una ley que tiene unos cuantos años, y que incluso algunos proponen que eventualmente, no habiendo regulación para el teletrabajo, porque aún no la hay, si hay un proyecto, bueno, que se utilicen las normas sobre el trabajo a domicilio. Pero creo que tampoco es tan parecido al trabajo a domicilio. Yo creo que es una especie de trabajo a distancia, una modalidad, bueno, no yo creo, sino es una modalidad de trabajo y que debe ser tratada como tal. Hay distintas clasificaciones sobre el teletrabajo. Recordemos que cuando nosotros clasificamos, amontonamos, yo le digo a los alumnos, ¿cuántas clasificaciones ustedes en quinto año tienen en sus cabezas? Si pudiéramos abrir la cabeza de los alumnos, como hacen en los dibujitos animados, le levantamos la tapa, bueno, ¿cuántas clasificaciones se encuentran? Así que acá tenemos una clasificación de teletrabajo, y es según el lugar. Bueno, y entonces tenemos que puede ser según el domicilio, cuando el teletrabajo se lleva a cabo en el domicilio, si se lleva a cabo en oficinas satélites, por ejemplo, oficinas que son pertenecientes a la empresa, pero que no forman parte del establecimiento de la empresa, sino no serían teletrabajo. En telecentros, que son las oficinas locales dotados y centros dotados de varios equipos informáticos, y también en lugares móviles. Los telecentros no sé si ya se están dando, pero sí el trabajar en lugares móviles y también desde el domicilio. Algunos aspectos a considerar. Estos aspectos los he extraído del proyecto de ley. Sin embargo, todos estos aspectos ya
cuando trabajé yo este tema, los analicé. ¿Por qué? Porque los encontré en un acuerdo marco de la Unión Europea que habla sobre el teletrabajo. Por lo tanto, todas estas cuestiones que hoy están en el proyecto, que luego vamos a ver si le damos una miradita rápida, todas estas cuestiones que hoy están en el proyecto ya estaban trabajadas en la doctrina o también en este acuerdo marco en el ámbito de la Unión Europea. Una de las características es la voluntariedad, o sea, que el teletrabajador tiene que teletrabajar o llevar a cabo esa modalidad de trabajo de manera voluntaria. Otro, la igualdad de derechos con los trabajadores presenciales, que no exista una situación de derechos restringidos o recortados, eso no se admite. Otro, el respeto a la jornada laboral. La jornada laboral debe ser establecida y debe ser establecida en un acuerdo de teletrabajo. Creo que el proyecto no lo he visto, lo del acuerdo de teletrabajo, sí lo he visto en el marco en este acuerdo marco de la Unión Europea. Y ese acuerdo de teletrabajo es un acuerdo que complementa al contrato de trabajo en donde debería figurar la jornada de trabajo. Otro, el derecho a la desconexión. Bueno, no sé si es fácil desconectarse hoy, pero es un derecho que tenemos quienes teletrabajamos. La reversibilidad, luego 2 o 3 palabritas voy a decir sobre estos temas. También sobre la provisión de los elementos de trabajo, así como en el trabajo presencial, el empleador debe proveer los elementos de trabajo al trabajador, también debe hacerlo en el ámbito del teletrabajo. Otro tema, la protección de los datos personales. El teletrabajador tiene la obligación de proteger los datos personales con los cuales trabaja. Esto también es una obligación que es propia también del trabajo presencial cuando se trabaja con datos personales. La compensación de gastos, por ejemplo, bueno, creo que en esta pandemia nadie le pidió, no sé cuántas personas pidieron a sus empleadores que le pagaran los gastos de Internet, pero en realidad correspondería que el empleador pagara, por ejemplo, los gastos de Internet y, por supuesto, los equipos informáticos. La capacitación, o sea que el teletrabajador tiene que estar capacitado y el empleador debe capacitar para ello. Por eso es que esto nosotros lo vemos en la práctica, que hoy en día, teniendo que teletrabajar muchos sin haberlo pensado antes, bueno, muchas veces en las mismas empresas hay alguien que asesora. Yo soy docente en la Universidad Nacional del Sur, bueno, y también en la Universidad Nacional de Río Negro, y cuando tenemos consultas sobre, no sé, sobre entrar a la plataforma y todas estas cuestiones, nos asesoran. Corresponde el asesoramiento. También un tema importante es la higiene y seguridad laboral, se mantiene, o sea, estas reglas tienen que mantenerse aun cuando el teletrabajador trabaje dentro del ámbito de su domicilio, y también el sistema de control y derecho a la intimidad. Esto que a veces puede tener ciertas fricciones cuando el teletrabajador trabaja dentro de su domicilio. En cuanto al derecho a la desconexión, bueno, el derecho a la desconexión creo que hoy es algo que no ofrece mayor reparo, pero ni sorpresa, pero creo que hace, ¿cuándo fue? En el 2017 que se hizo una jornada sobre nuevas tecnologías en la UBA, que lo organizó el Ministerio Público Fiscal. Bueno, yo presenté algo sobre el derecho a la desconexión y eso era algo más o menos novedoso. Hoy no, creo que lo estamos proclamando continuamente, porque estamos continuamente recibiendo mensajes de trabajo. Así que, pero el derecho a la desconexión se vincula ¿con qué? Con el derecho al descanso. En realidad, y hoy, y el proyecto de ley sobre teletrabajo prevé el derecho a la desconexión. Hay algunos convenios colectivos de trabajo en Europa que prevén el derecho a la desconexión, pero aun cuando no se prevea ese derecho a la desconexión, con las normas del contrato con las normas de la ley de contratos de trabajo, ese derecho está previsto, está contemplado, no con estas palabras, por supuesto, y no teniendo en consideración las tecnologías, pero sí cuando se respeta la jornada de trabajo. Y fuera de la jornada de trabajo, entonces no se puede
contactar al empleador, al empleado, tratando de generarle alguna cuestión, alguna consulta o lo que fuera. Otra cuestión es la reversibilidad, que eso también está en el proyecto de ley. ¿Y qué significa? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que lo que empieza siendo teletrabajo podría continuar siendo presencial y a la inversa. Esta reversibilidad es siempre con el consentimiento del teletrabajador. Pero, bueno, yo acá les puse, la idea del puesto de trabajo se mantiene intacta. Creo que la reversibilidad está prevista para esto, para que quede protegido el puesto de trabajo. Algunos que critican el proyecto de ley dicen, bueno, pero la reversibilidad no debería tener ciertas flexibilidades. ¿Por qué? Porque podría llegar a ser que un empleador implemente el sistema de teletrabajo por no tener una infraestructura, y realmente es razonable, pensemos en empleadores, pequeños empleadores, así que desde ese punto de vista podría pensarse que podría tener algún inconveniente. Como regla general me parece muy bien. ¿Por qué? Para que no se considere que el cambio de modalidad significa la extinción del contrato de trabajo. Esta es una modalidad, como otras modalidades que están previstas en la ley de contrato de trabajo. Otra cuestión es el sistema de control y derecho a la intimidad. Nosotros sabemos que el empleador tiene la facultad de controlar el trabajo de sus empleados, de dar directivas, y a veces, bueno, no da muchas directivas, suponiendo que sea un trabajador con ciertas habilidades técnicas que no tiene el empleador, pero igualmente tiene una facultad de control, una facultad de dar directivas, también facultades disciplinarias para el caso. Entonces, ¿cómo implementamos un sistema de control y protegemos el derecho a la intimidad? Y bueno, pensemos fundamentalmente en los casos en que el teletrabajador trabaja en su domicilio. Bueno, y entonces acá lo que se propone es que si se hacen controles presenciales, que previamente se notifique al teletrabajador el momento en que se va a hacer el control. También si se hiciera un control a través de las tecnologías, bueno, que ese control se haga dentro de horarios pautados. Y también saber, y esto tendría que estar previsto en el acuerdo de teletrabajo, y también hasta incluso tener previsto en qué lugar de la casa va a realizar su trabajo, para que el empleador no cometa alguna injerencia a la intimidad del teletrabajador y de su familia. En el ámbito del teletrabajo internacional. Bueno, en el ámbito del teletrabajo internacional podemos tener algunos problemas. Recordamos que el teletrabajo internacional sería ¿qué? Una relación de teletrabajo, y en tanto que una relación de teletrabajo es aquella que se lleva a cabo a través de tecnologías de la información y de la comunicación, pero que el teletrabajo es ya dijimos, es un trabajo a distancia, pero que además esa distancia está entre distintos países. Y entonces acá se nos presentan algunos problemas propios del derecho internacional privado, y los grandes problemas del derecho internacional privado son, en principio, la ley aplicable, la jurisdicción competente, pueden haber otras cuestiones vinculadas a la cooperación, pero fundamentalmente lo que se refiere a ley aplicable. ¿Qué ley aplicamos al contrato de teletrabajo internacional? ¿Y qué problemas jurídicos se nos presentan cuando estamos ante una relación de teletrabajo internacional? Podemos tener como problema el de las calificaciones. A ver, ¿cómo calificamos algo? ¿Cómo calificamos? No sé, le voy a hacer un recordatorio, que calificar es definir, pero definir ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a un determinado sistema jurídico. Y sobre el particular hay distintas propuestas de calificación. Una de las propuestas de calificación es según la lex causae. Calificamos un término de la relación jurídica según un determinado ordenamiento jurídico. Y en este caso, si se trata de la lex causae, calificamos
Por ejemplo, el concepto de dependencia, o el término dependencia, lo calificamos según la ley que rige el contrato de trabajo. Eso sería una propuesta, la propuesta de la lex causae. Otra de las situaciones que después estas las vamos a desarrollar, vinculadas a la ley aplicable. ¿Cuál va a ser la ley aplicable al contrato de trabajo? Considerando que el empleador está en un estado y el teletrabajador en otro. ¿Qué es el lugar de cumplimiento del contrato? Para saber qué ley vamos a aplicar al contrato. ¿Cómo vamos a regular el acuerdo de teletrabajo? ¿Cómo vamos a entender el tema del derecho a la intimidad? Y también algunas de las cuestiones, muchísimas cuestiones se pueden agregar, por supuesto, pero algunas de las cuestiones más que se pueden agregar es el código ético, cuando hablamos de cumplimiento normativo, o el compliance, de lo que todos hablan últimamente. En cuanto al problema de las calificaciones, pregunta, ¿cuándo estamos ante un contrato de trabajo? ¿Cómo sabemos si estamos ante una relación de dependencia o no lo estamos? ¿O cuándo estamos ante el concepto de domicilio? Digo yo, si estamos ante un supuesto en donde el teletrabajador trabaja en su casa. Digo en su casa para no usar la palabra domicilio. Y bueno, acá tenemos estas cuestiones. Y acá, lo que les había mencionado hace un ratito, que uno de los sistemas de calificación, al menos el más utilizado o el más propuesto, es el de la lex causae. ¿Cómo calificamos domicilio para saber si el teletrabajador trabaja en su domicilio? Bueno, según la ley que regula la relación jurídica. O sea, según la ley que regula al contrato. Bien. Pasamos. Pero, primero que nada, tendríamos que empezar cuál es la ley aplicable al contrato de trabajo, al contrato de teletrabajo internacional. Sobre el particular, corresponde decir que desde el derecho internacional privado, solamente tenemos una norma hoy, hoy 21 de julio, una norma que es el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el contrato de trabajo celebrado donde sea, o sea, no lo dice con estas palabras, pero sí se extrae de lo que dice, en la medida en que se cumpla en Argentina, se va a regular por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta es la única norma que tenemos en la actualidad sobre el contrato de trabajo internacional. El contrato de trabajo internacional cuando hablamos de una fuente interna. ¿Y a qué me refiero con fuente interna? Bueno, como contraposición a una fuente convencional, por ejemplo, un tratado. Pero si no tenemos tratado internacional, bien, entonces tenemos que aplicar las normas que tenemos y que tenemos artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo. La cuestión es, ¿qué pasa cuando ese contrato de trabajo no se cumple en la Argentina? Bueno, entonces no podemos aplicar la Ley de Contrato de Trabajo. En alguna redacción originaria admitía estas cuestiones, pero ahora no, y entonces lo que aplicaríamos es el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial tiene como regla general que la ley que se aplica a los contratos es la ley del lugar de cumplimiento. Pero antes de hablar de ley del lugar de cumplimiento, ¿de qué habla el Código Civil y Comercial? Habla de la autonomía de la voluntad. Dice que los contratos se van a regir por la ley que decidan las partes. Y que para el caso que las partes no decidan una ley, entonces se va a aplicar el lugar de cumplimiento. Este artículo 2652 dice que si no se estuviera designado el lugar de cumplimiento o no resultare de la naturaleza de la obligación, ahí se aplicaría la ley del domicilio del deudor, de la prestación más característica, domicilio actual, y si no se tuvieran esa información como para decidir, bueno, cuál es la ley que se aplica al contrato, entonces sería la ley del lugar de celebración. Esa sería la manera de solucionarlo, de solucionar este vacío legislativo cuando estamos ante un contrato internacional de cumplimiento fuera de la República.
La cuestión que yo les había mencionado hace un ratito, que en primer término el Código Civil y Comercial prevé la autonomía de la voluntad. Y entonces podría ser que las partes hagan uso de la autonomía de la voluntad en un contrato de trabajo internacional. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿aplicamos la autonomía de la voluntad a los contratos internacionales o no? El artículo 2651 del Código Civil y Comercial dicen que los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes, e incluso establece ciertas reglas. Pero como yo les preguntaba hace un ratito, ¿admitimos la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales de trabajo o no? Hay jurisprudencia sólida que la admite. Yo considero que no debiera admitírsela. Si no admitimos la autonomía de la voluntad en el ámbito local, a ver, un empleado que quiera renunciar no puede llevar una carta manuscrita al empleador y decir renuncio. Hay que hacer la renuncia de algún modo fehaciente y de un modo seguro, y no solamente eso, sino y también otras cuestiones en donde la autonomía de la voluntad en el ámbito de las relaciones de trabajo no están admitidas por esta cuestión del orden público laboral. Entonces uno dice, bueno, a ver, si en el ámbito local no se admite la autonomía de la voluntad, ¿por qué podría admitírsela en el ámbito internacional? Pero les reitero, hay jurisprudencia que está admitiéndola. Admitir la autonomía de la voluntad en el ámbito de los contratos internacionales de trabajo significa decidir, bueno, este contrato se va a regir por la ley de tal estado. Bien, ¿qué pasa en los tratados de Montevideo? Los tratados de Montevideo, tanto sea de 1889 como de 1940, que no hablan de la autonomía de la voluntad, no hablan del contrato de trabajo, sí hablan del contrato de prestación de servicios. Y sobre el particular, si bien la regla general sobre contratos internacionales en estos tratados es el lugar de cumplimiento, establece estos dos tratados, tanto sea el del 89 como el 40, y artículos 38 y 34 respectivamente, bueno, a la inversa de como los dije, tienen el mismo texto. En la parte pertinente dice que los contratos que versen sobre prestación de servicios, aplicable al contrato de trabajo, va a considerarse como lugar de cumplimiento tales y tales cosas. Por ejemplo, si la relación de trabajo se efectúa sobre una cosa, es el lugar donde las cosas existían. Si la eficacia se relaciona con algún lugar especial, por la ley del lugar en donde hayan de producirse sus efectos, por ejemplo, el domicilio de la empresa. Y si no se dan estos casos, sería el del domicilio del deudor al tiempo de la celebración. Acá tenemos un criterio similar al que vimos hace un ratito en el contrato, en el Código Civil y Comercial, con la diferencia que el domicilio del deudor en el Código Civil y Comercial es el domicilio actual, en tanto que en el Tratado de Montevideo, tanto sea 89 y 40, es el domicilio del lugar de celebración. Esto entonces serían aplicables, estas dos normas, al contrato de trabajo internacional. Porque como dijimos, no hay normas sobre teletrabajo. Les mencioné hace un ratito el acuerdo de teletrabajo. Este acuerdo de teletrabajo tiene que complementar al contrato de trabajo. No extingue el contrato de trabajo, nada. Y entonces, ya si estamos en el ámbito del derecho internacional privado, decimos, bueno, y a ver, ¿por qué ley se rige el acuerdo de teletrabajo? Entonces, si nosotros consideramos que el acuerdo de teletrabajo tiene naturaleza contractual, entonces vamos a decir, bueno, se rige por la misma ley que rige al contrato de trabajo internacional y al contrato de teletrabajo internacional. El contenido del acuerdo de teletrabajo son muchísimas circunstancias que pueden estar puestas
un poco las que yo les mencioné al principio, que son principios que, o notas características que extraje del proyecto de ley y que ya también yo los había visto y analizado en este acuerdo marco de la Unión Europea. Pero fundamentalmente, y por eso se los puse acá en especial, la facultad de control y la seguridad e higiene. ¿Se acuerdan que hace un ratito, cuando yo les mencioné, bueno, la facultad de control, si va a haber una notificación previa, o cómo va a llevarse a cabo para no violar el derecho a la intimidad? Bueno, todo esto debería estar contenido en el acuerdo de teletrabajo, por ejemplo, la jornada de trabajo. Entonces acá tenemos, bueno, como les mencioné, la ley aplicable al acuerdo de teletrabajo es la ley del Estado que rige al contrato de trabajo. Y debe tener lo que yo les puse hace un ratito. Hay algo interesante que yo se los puse acá, debe decir que tiene que haber una especie de manifestación del teletrabajador diciendo que las tareas no entorpecen el ámbito familiar o personal. Fíjense ahora en esta situación tan excepcional que estamos viviendo todos, en realidad cada uno teletrabaja casi como puede, en un ámbito, a veces cuidando a los hijos, o sea, no con toda la holgura con la cual debería teletrabajarse. Otra cuestión que me parece que podemos destacar es el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo es esa búsqueda de ciertos principios éticos, valores, que bueno, algunas empresas implementan a través de códigos éticos o códigos de conducta. ¿Para qué? Para cuidarse, cuidar la empresa, no asumir riesgos, y fundamentalmente cuidar la reputación de la empresa. Muchas veces estos códigos tienen pautas que establecen, bueno, cómo se debe tratar al empleado, cómo se debe tratar al empleado, o también cómo se debe tratar al cliente. Son estándares que van más allá de la ley. Y entonces, que estamos en el teletrabajo internacional, y entonces que estamos en este problema de cuál es la ley aplicable, por ejemplo, cuál es la naturaleza y qué ley le aplicamos. Bueno, el cumplimiento normativo y el código ético, código de conducta, que refiere al cumplimiento normativo, lo que se llama compliance, debe considerárselo en principio, quizás habría alguna otra cuestión para analizar en lo fino, pero en principio debería considerárselo como naturaleza contractual. Y acá, bueno, podría ser que en este código podría suceder que un teletrabajador deba cumplir ese código que ha sido creado en el país de la matriz cuando cumple sus tareas en otro país. Y entonces, ¿tiene que cumplirlo o no tiene que cumplirlo? Considero que tiene que cumplirlo siempre y cuando no viole principios que sean del orden público internacional del país donde cumple su débito laboral. Creo que no les mencioné, y creo que no lo puse más adelante, así que entonces lo voy a mencionar ahora, el tema del cumplimiento. Un gran problema es el cumplimiento del contrato en el teletrabajo internacional. ¿Cuál va a ser considerado el lugar de cumplimiento? Sí, les mencioné que el Código Civil y Comercial habla del lugar de cumplimiento, les mencioné que los tratados de Montevideo también, les mencioné cómo los tratados de Montevideo explican de algún modo qué debe ser considerado como lugar de cumplimiento, si es un trabajo sobre una cosa, el lugar donde está la cosa, por ejemplo. Pero en realidad, ¿qué debe ser considerado lugar de cumplimiento cuando el empleador da directivas desde un país y el trabajador cumple en otro? Yo he visto que algunos proponen como lugar de cumplimiento aquel lugar en donde se producen los efectos del contrato. De ser así, la ley aplicable
¿cuál sería? La del lugar del establecimiento del empleador. Yo considero, y creo que el proyecto de ley va en ese sentido, yo considero que debe tomarse como lugar de cumplimiento el lugar donde presta el servicio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros dijimos que el punto de conexión, lugar de cumplimiento, es el que nos dice cuál va a ser la ley aplicable, tenemos que decidir, dice, bueno, ¿cuál va a ser la ley aplicable? ¿La ley del lugar del establecimiento del empleador o la ley del lugar del establecimiento, o la ley del lugar de donde cumple el débito laboral el teletrabajador? Que puede ser un lugar, su propio domicilio, u otro, un establecimiento que no forma parte del empleador, otro lugar. Así que este sería un concepto de lugar de cumplimiento que me parece que es interesante. ¿Por qué? Porque tiene en consideración la situación de fragilidad jurídica que tiene el trabajador. Volviendo a los códigos éticos, yo he mirado algunos que he analizado, y bueno, se los puedo leer. Dice, podemos citar al que expresa que el mismo es aplicable a la matriz y a todas sus compañías filiales y asociadas operando en distintos países del mundo, en donde como solución a la posible existencia de diferencias entre los requisitos locales y el código, corresponde aplicar la norma más estricta y no seguir lo que dictan las costumbres ni aplicar prácticas que infringirían el código o los valores de la empresa. Esto genera, me parece, algún tipo de inconveniente si nosotros pensamos que el lugar en donde el teletrabajador cumple es el lugar en donde debe tomarse como ley aplicable. Si nosotros pensamos que el código ético también tiene una naturaleza contractual, esto que estamos leyendo pareciera que hace un poco de fricción con ciertos derechos. Y algo que también extraje de distintos códigos éticos que estuve analizando, es que indica que la finalidad del mismo es la de ayudar a cada uno a adoptar decisiones apropiadas y a respetar y mantener los valores básicos y principios de negocios que representan el núcleo mismo de la compañía, expresando el mismo que no son de cumplimiento optativo para el trabajador, sino que quien no lo respete decide no trabajar en la empresa. Acá tenemos una manera de decir, bueno, hasta dónde una norma ética puede ser considerada como, no sé, causando despido, renuncia, obviamente renuncia no. Pensando esto fundamentalmente también en cuando estamos en estos códigos en donde están la empresa en un país y el trabajador en otro. Bueno, en cuanto a la ley aplicable al código ético, el mismo debería ser regido por la ley aplicable al contrato, siempre que esta sea la ley del lugar en donde está el teletrabajador. Y les puse, bueno, pero si en la pretensión de hacerle exigible el cumplimiento de las normas del código ético se verán conculcados derechos contra la dignidad del trabajador, según el estado en donde el trabajador labora, las normas pertinentes del código ético deben ceder en aplicación de principios territoriales. Eso en función, entonces, de la calidad de débil jurídico del teletrabajador. Esto es entonces todo en cuanto a ley aplicable. No sé si, cómo acostumbran, si hacen las preguntas al final, o quieren ir haciéndolas, porque ahora hablaríamos ya de jurisdicción. No sé cuál es la mecánica que prefieren implementar. Nosotros, Corina, siempre dejamos que el disertante termine la disertación y hacemos las preguntas al final para no interrumpirte, pero como Perfecto. vos quieras. Bueno. Bueno, seguimos, así que vamos a seguir la mecánica del foro. Bueno, y otra cuestión en cuanto al teletrabajo es el de la jurisdicción, que ahí estamos peor todavía, porque no tenemos normas.
no tenemos normas para el contrato de trabajo internacional y menos aún para el teletrabajo internacional. Por lo tanto, deberíamos recurrir ¿a dónde? Al Código Civil y Comercial, aplicando las normas sobre jurisdicción en materia de contratos internacionales. Pero acá tenemos un problema, que es esto, otra vez, que yo le pongo AB, que es la autonomía de la voluntad, la prórroga de jurisdicción. El artículo 2605 del Código Civil y Comercial, en lo que respecta a la jurisdicción sobre los contratos internacionales, prevé la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿La aceptamos o no la aceptamos? Algunos dicen, no se puede admitir la autonomía de la voluntad, siendo que el contrato de trabajo no es un contrato netamente patrimonial. Yo considero que no debería ser aceptada, pero no hay una norma que avale mi consideración, salvo un principio, que es el principio de la debilidad jurídica. Sí, digamos, en aval de lo expresado, o sea, un poco como fundamento, tenemos que hay ciertos instrumentos internacionales que admiten la autonomía de la voluntad, pero que admiten, cuando hablamos de autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción, ¿de qué estamos hablando? De prórroga de jurisdicción. Y entonces, como le decía, algunos instrumentos internacionales que hablan sobre la prórroga de jurisdicción dejan fuera al contrato de trabajo. Y un ejemplo es el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, que excluye al contrato de trabajo. Entonces, vuelvo al mismo razonamiento. Si nosotros, en el ámbito local, no admitimos la autonomía de la voluntad por fundadas razones, no debería ser admitida la autonomía de la voluntad en materia jurisdiccional para los contratos de trabajo internacional. Y por tanto, tampoco para lo de teletrabajo internacional. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial en materia de jurisdicción? Porque en principio deberíamos recurrir a esas normas. Bueno, dice que para los contratos en general, primero, admite la autonomía de la voluntad. Pero si no, suponiendo que dijimos, bueno, no aplicamos la autonomía de la voluntad, aun cuando lo dice el Código Civil y Comercial, ¿qué hacemos? Podemos ir a cómo establece la jurisdicción, el Código Civil y Comercial, cuando no se hace uso de la autonomía de la voluntad. Y entonces dice que van a ser competentes los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado, los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, los jueces de una agencia, sucursal o representación del demandado, en tanto ésta haya participado en la negociación o celebración del contrato. Pero bueno, acá pensemos, si nosotros, un teletrabajador demanda a su empleador, si aplicamos esta norma, tiene que venir a litigar a Argentina, pensando en un teletrabajador que no trabaja en Argentina, o a la inversa. Yo comprendo que hay situaciones en donde los empleadores son pequeños empleadores, y entonces una protección así de manera tan esquematizada podría generar inconvenientes. Pero el tema del acceso a la jurisdicción es muy dificultoso. Es algo sumamente, en el derecho internacional privado, el tema del acceso a la jurisdicción, yo lo considero como un principio del derecho internacional privado. Tiene que permitirse el acceso a la jurisdicción. El acceso no solamente a la jurisdicción por cuestiones económicas, sino también por otras cuestiones, no solamente económicas, sino hasta sociales. No es fácil ir a buscar un abogado. A veces alguien me hace una consulta y me dice, bueno, no sé, yo tengo una herencia en Italia y bueno, sí, tiene que tramitar en Italia esto. ¿Y qué tiene que hacer? Suponiendo que tenga muchísimo dinero esta persona, tiene que buscar un abogado de confianza. Eso también a veces es un obstáculo al acceso a la jurisdicción. ¿Cómo conocemos a un profesional? Bueno, son distintas cuestiones que exceden incluso hasta lo económico. Una propuesta mía,
tomar como idea, y esto debiera ser receptado en desde el punto de vista legislativo, tomar como idea para regir la jurisdicción algunas cuestiones que están previstas en el Código Civil y Comercial para los contratos de consumo. Que ahí sí hay restricción a la autonomía de la voluntad. Y tomando esta idea, uno puede decir, bueno, si el trabajador es el accionante, podría accionar ante los jueces del lugar de celebración del contrato de trabajo, o ante los jueces del lugar de cumplimiento del débito laboral, use del débito laboral, por si alguien piensa que el cumplimiento del contrato no es donde el teletrabajador expresamente cumple con ese débito laboral. O los jueces del domicilio del empleador demandado, o los jueces del lugar donde el teletrabajador, como así también, bueno, realizó algunas actividades. Acá hay algo que corté, así que quedó ahí más o menos, ¿no? Realiza alguna actividad en la celebración del contrato. Acá era esto. Así. Esto lo vamos a sacar. Esto va así, lo sacamos. O también los jueces del estado donde el demandado tiene sucursal, agencia u otra representación que tenga vinculación con el teletrabajo. Y si el empleador accionante es el que tiene que accionar, valga la redundancia, entonces serían los jueces del domicilio del teletrabajador. Estas serían las propuestas. A ver, no sé si, no me acuerdo si preparé algo más, porque tengo también la ley que quería mostrarles. Bueno, esto es lo que ya les había mencionado sobre el lugar de cumplimiento de contrato. ¿Qué es el lugar de cumplimiento de contrato? Yo se los había anticipado. Quiero mostrarles ahora, así que voy a dejar de compartir. Acá. Y quiero mostrarles ahora entonces el proyecto. Tiene algunas disidencias. Estoy como mis alumnos con el Mood. Cuando salen de la pantalla, se les complica. Profesora, me está pidiendo otra cosa. Bueno, salió de la pantalla. ¿Y ahora cómo hago? A ver. Son cosas que pueden pasar con esto de la tecnología, Corina, así que tranquila. Sí. No, pero es que, a ver. Se me quedó chiquitita y ahora... ya está. Bueno, ahí esto lo tenía minimizado y ahora compartir pantalla. Perfecto. Muy bien. Y vamos a... Acá tengo el proyecto de ley. ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí. Bueno. No sé si ya tienen un poco de información sobre el tema. No es un conjunto de normas que se incorporan a la ley de contrato de trabajo, salvo una o dos, sino que es una ley, digamos, autónoma. Establece que la presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y particulares características lo permitan. El artículo 2 de esta ley incorpora el artículo 102 bis a la ley de contrato de trabajo, y entonces establece el contrato de teletrabajo. Y se habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la empresa, de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Bueno, en cuanto a los derechos y obligaciones, establece que son los mismos derechos y obligaciones que existen en la ley de contrato de trabajo.
La jornada laboral dice que debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, dice de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos. Algunos cuestionamientos que se le hace a este proyecto de ley, dice, bueno, pero hay ciertas cuestiones como se van a escribir si en realidad muchas veces hay contratos de trabajo no escritos. Bueno, por eso volvemos al tema del acuerdo de teletrabajo, que es muy interesante que se lleve a cabo. Acá tenemos el derecho a la desconexión. Dice, la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral durante los periodos de licencia. Dice, no podrá ser sancionada por hacer uso de ese derecho. Dice que el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio. Bueno, a ver, eso de remitirle comunicaciones depende cómo sean. Si es un mail, creo que no hay inconveniente. Creo que sí, WhatsApp podría ya ser más invasivo. Pasamos esto, acá, mencionamos acá. La voluntariedad, lo que se le había mencionado hace un ratito, bueno, siempre tiene que contar con el consentimiento del teletrabajador. Acá menciona la reversibilidad, lo que hace un ratito les había mencionado. Dice, el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de trabajo, el teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la, por cualquier momento de la relación. Dice, en tal caso el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Y salvo por motivo fundado, resulta imposible la satisfacción de este deber. Bueno, esto es lo que se le había mencionado, que a veces la reversibilidad puede traer inconvenientes cuando la infraestructura de la empresa no admite que los trabajadores trabajen de modo presencial. En cuanto a los elementos de trabajo, esto no modifica mucho lo que ya conocemos de la ley de contratos de trabajo, que el empleador, y que ya les había anticipado, el empleador debe proporcionar el equipamiento, hardware, software y herramientas de trabajo y soporte necesario para el desempeño de las tareas. Algunas críticas que he escuchado a este proyecto es que dicen que hay una sobreregulación. Pueden ser algunas cosas, ya con aplicar la ley de contrato de trabajo podría ser suficiente, pero bueno, es un comentario que hago sobre distintas opiniones que hay sobre esta ley. También compensación de gastos, esto es una norma que también está prevista en la ley de contrato de trabajo, la capacitación, los derechos colectivos, y ahora higiene y seguridad laboral, que eso no cambia. Dice, esto también ha recibido alguna crítica, dice, el control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical. Y me quiero ir a esto, que es, me quedó cortado, así que lo bajo así, que es justo el artículo 17, que dice prestaciones transnacionales. Dice, cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja. Así que bueno, acá esto, de algún modo, todas estas cuestiones que yo había analizado, porque bueno, les cuento que en una de las tesis de maestría que hice, aclaro, no es que hice una maestría con varias tesis, sino que hice una maestría en la Universidad Nacional de Rosario, maestría en Derecho Privado, que en su momento trabajé sobre el tema de la jurisdicción en los contratos de turismo, cuando todavía no había Código Civil y Comercial, y luego hice la maestría en la UBA en Derecho Internacional Privado. Y la tesis fue sobre teletrabajo internacional.
Entonces, todas estas aclaraciones que estoy haciendo es porque es la misma aclaración que hago cuando digo, sí, porque mis hijos tienen 24 años o 34 años, y entonces tengo que aclarar, ¿viste? Mis hijos, bueno, porque son mellizos. Bueno, más o menos por eso estoy aclarando esto. Si yo digo las maestrías, las tesis, dice, bueno, esta mujer ha hecho una maestría con muchas tesis. Como les decía, cuando trabajé este tema para la tesis de la maestría de Derecho Internacional Privado, todavía no estaba todo esto. Así que de algún modo estaba en el camino más o menos correcto cuando yo les pongo esto, les marco así. Dice, la ley del lugar de la ejecución de las tareas, que no es lo mismo que la ley del lugar de cumplimiento si se considera que el cumplimiento del contrato es donde surte sus efectos. Y en caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones. Esto no entiendo muy bien por qué se habla de personas extranjeras. Acá en nuestro derecho internacional privado argentino se hacen muy pocas diferenciaciones entre nacionales y extranjeros. Pero solo eso para comentar. Así que esto es más o menos, en líneas generales, lo del proyecto de ley. No sé si ustedes ya habían tenido algún contacto con este proyecto de ley. Sí, seguramente escucharon muchísimo sobre teletrabajo, porque nos la pasamos teletrabajando. Así que, en líneas generales, esto es lo que yo había preparado para conversar con ustedes. Y bueno, por supuesto las preguntas. Genial, Corina. Acá tenemos unas preguntitas en el chat, que ya las estoy buscando. Bueno, Hernán pregunta, en realidad no pregunta, afirma que está de acuerdo con las audiencias virtuales, pero me imagino que te quiere preguntar si vos estás de acuerdo con las audiencias virtuales. ¿Qué tipo de audiencias? No sé, si querés le habilitamos el micrófono para que él pregunte. Bueno, cómo no, sí. O lo dejamos para el final porque Hernán habla bastante. Y hacemos las preguntas de los otros colegas. Bueno. Gabriela pregunta, consulta sobre la reversibilidad. En caso que un empleador inste al trabajador a realizar teletrabajo y nada se indica sobre la posibilidad de revertir, si luego el empleador solicita la reversión y en el empleado se negara, ¿estaremos ante un caso en que el empleado pueda considerarse despedido? ¿Podría realizar el empleado, o utilizar, mejor dicho, el empleado el artículo 66 sobre el ius variandi de la ley de contrato de trabajo? No sé si se entendió. Sí. Bueno, el tema de la reversibilidad, incluso, por eso yo le voy a ver dónde estaba el artículo, lo miramos otra vez. Siempre es con el consentimiento del empleado. Y acá dice el artículo 8, el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas, salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de ese deber. El incumplimiento de esta obligación será considerado violatorio del deber previsto en el artículo 78 del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. La negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas. En los contratos en que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. Creo que, bueno, a ver, el abuso del ius variandi tiene
tiene líneas muy delgadas, que a veces no sabemos si estamos ante una situación de abuso del ius variandi o no. Y esto de la reversibilidad va a traer muchas cuestiones. Así que, no sé, a ver, retomando nuevamente la pregunta, si podía darse por despedido, ¿en qué caso? No me acuerdo. Repito, o si no la ponemos a la doctora para que lo preguntes. A ver que la busco y que lo haga ella la pregunta. Dame un segundo. Que al compartir pantalla yo no los veo. No la puedo encontrar porque no puedo verlos con la pantalla compartida. Ah, y bueno, a ver, dejo de compartir. Espérate que te vuelvo a leer. Genial. Ahí está, de ahí dejé de compartir. Genial, ahí la busco. La doctora Gabriela. Ahí tiene el micrófono habilitado, doctora, la escuchamos. No soy yo, Alejandra, es Gabriela Alves, yo soy Álvarez. Ah, ok, cambio, ahí voy, perdón. Gabriela, ahora sí. ¿Tiene habilitado el micrófono? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, mi pregunta apunta justamente a esa parte delgada del ius variandi y esa posibilidad de la reversibilidad que se podría dar desde el lugar del teletrabajo cuando el empleador es el que lo propone al inicio de una relación y después el que pide la reversibilidad en una situación presencial si es que el empleado se niega. Tengo un caso en una empresa de esta situación, por eso estoy haciendo la pregunta. Si el empleado se puede sentir despedido, porque unilateralmente le están cambiando la modalidad de trabajo. ¿Se entiende la pregunta? Bueno, acá el artículo 8, que es un proyecto, por supuesto. Claro, sí, por eso lo... Claro, es un proyecto, dice que el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado, pero revocado desde el empleado. Claro. Lo que interpreto, por eso, cuando el empleado no es el que lo revoca, sino que es el empleador, ahí estoy haciéndome la consulta. No, se puede sentir despedido porque él no busca esa situación. ¿Comparto nuevamente la pantalla si miramos la norma juntos? Sí, gracias. A ver. Aquí miro. Por lo que interpreto, el proyecto me está hablando que el que tiene que dar el consentimiento es el empleado de la reversibilidad. No el empleador que puede jugar, perdón la expresión, a que hoy te tengo con teletrabajo y mañana te tengo presencial, aunque haya pasado 1 año, 2 años, ¿sí? No, incluso la ley, bueno, no, estoy buscando para compartirlo y ahora no lo encuentro. Ah, ya está. Incluso lo pasé a Word para que sea más claro, tengo el texto del proyecto. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Bueno, el artículo 8. El consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado. Por la misma en cualquier momento de la relación. Eso es el empleado. En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en su establecimiento. Pero no es el empleador el que pueda jugar o cambiar de modalidad a su antojo, por decirlo de esa manera. No lo estoy viendo en esta norma, no. Yo tampoco, por eso se lo consulto. Claro. Dice, bueno, gracias. De esta obligación será considerado violatorio del deber previsto en el artículo 78.
La negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido. Bien. No refiero a Lius Variandi. Bueno, no importa, yo porque lo que le hacen es un cambio de modalidad y quizás yo me referí mal en la norma, pero está bien. Siempre el que puede hacer los cambios es el empleado, no el empleador. No es que el empleador hoy es teletrabajo, mañana presencial y viceversa, un poco a su antojo, y vuelvo a usar una palabra como para interpretar esta sensación de que es el empleador el que hace los cambios. Bien, de todos modos, bien, gracias, doctora. Está bien, de todos modos, como hoy no tenemos esta norma, estimo que podría ser de aplicación el artículo 66. Claro, es lo que voy a utilizar. Está bien, gracias. Bueno, genial. Leo otra pregunta. El proyecto de teletrabajo en nuestro país, ¿no dice nada del Código de Ética Empresarial? Preguntan. No. No, a ver, no encontré nada sobre eso, ¿no? Otra pregunta. Si el trabajador presta servicios en Argentina, pero trabaja para una empresa de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y teniendo en cuenta que aplicamos la ley del lugar de prestación de servicio del trabajador, en caso de tener que iniciar juicio por despido, ¿cómo funciona la citación de la empresa extranjera? ¿El teletrabajador trabaja en Argentina o a la inversa? Él presta servicios en Argentina, pero para una empresa de Estados Unidos. Puso de ejemplo. Pregunta sobre la notificación o la citación de la empresa. Sí, ¿y dónde va a ser el juicio? Bueno, las normas que tenemos... Sí, seguramente. Las normas que tenemos indican la aplicación del Código Civil y Comercial, con los inconvenientes que les he mencionado. Entonces sería... Claro, eso me parece que ya lo habías contestado cuando hablaste del inicio del juicio, y tendría que ser en Argentina en caso de que sea en el lugar del trabajador, de donde cumpla servicio, pero ella está preguntando específicamente cómo se haría la citación a la empresa, en este caso de Estados Unidos. Bueno, pero antes que nada tenemos que ver ante qué juez va a tramitar esto. Y en principio tendrías que tramitar ante el juez de Estados Unidos. Aun cuando no nos parezca muy razonable. A mí no me parece razonable. Pero si aplicamos las normas internacionales sobre jurisdicción internacional en materia de contratos en general, que es lo que tenemos, lo otro son propuestas que uno hace, análisis, ensayos en todo caso. Tendríamos que accionar ante Estados Unidos. Y en cuanto a las citaciones, de un modo u otro, sea donde sea el juicio, bueno, hay en algunos casos hay algunos tratados internacionales, y con Estados Unidos creo que no hay ninguno, por lo tanto se recurre a la cooperación internacional. No a través de un tratado, pero sí un pedido de cooperación. O sea, muchas veces nosotros no tenemos tratados internacionales con algunos países. Pensemos, por ejemplo, Restitución Internacional de Menores. No tenemos tratado internacional con China. Sin embargo, podemos lograr una restitución internacional de menores pidiendo cooperación internacional y ofreciendo reciprocidad. Y se logran los pedidos de cooperación, se hace lugar. Si no fuera Estados Unidos, si fueran otros países, tenemos, o sea, en el ámbito de Montevideo, tenemos un tratado sobre derecho procesal. También en el ámbito del Mercosur, tenemos un protocolo sobre asistencia y cooperación jurisdiccional, y también tenemos distintos tratados internacionales bilaterales. Hay también en el ámbito de las conferencias interamericanas. Así que eso, digamos, siempre depende de qué país, ¿no? Claro, genial.
Acá preguntan, ¿en qué país está regulado específicamente el teletrabajo internacional? Creo que en la Unión Europea, en la Unión Europea hay, y en este momento no quiero darles más información porque hace un tiempo que no he visto esa norma, pero creo que se regula, sí. Creo, pero no estoy muy segura. La verdad, no estoy muy segura, así que borramos eso. Sí hay algunas normas sobre teletrabajo y, por ejemplo, en algunos países no tienen leyes sobre teletrabajo y sí tienen una norma que dice, bueno, será considerado también una relación de trabajo aquella que se presta a través de las tecnologías. Ok. Acá pregunta Daniel, ¿qué ocurre con los rubros salariales que están atados al trabajo presencial cuando se cambia al teletrabajo? Por ejemplo, viáticos, seguro automotor, etcétera. Estimo que esas situaciones no tendrían que abonarse. El viático no se abona, el viático tiene una finalidad. Claro. La finalidad es, ¿cuándo se abona? Se abona porque hay un desplazamiento, por ejemplo. Los gastos de traslado, el viático, o sea que es un dinero para pernoctar, y eso ya no estaría. O sea, no estarían dadas las condiciones como para que eso se abone. Igualmente, a lo mejor hay algún laboralista en el foro que pueda tener una respuesta más precisa, pero yo lo estimo de ese modo. Genial. Julio pregunta, ¿qué pasa si al contrario el trabajador quiere trabajar bajo la modalidad de teletrabajo? Es decir, si está trabajando de manera presencial y quiere pasar al teletrabajo. A ver, vamos a mirar nuevamente el artículo. A ver, no surge de este artículo 8, pero considero que no es una facultad del empleado, salvo una situación particular. Porque por ahí, incluso, nosotros ahora que estamos viviendo el teletrabajo, bueno, yo soy docente en la universidad, así que también estoy ejerciendo el teletrabajo. Bueno, tengo una infraestructura para poder teletrabajar, pero no todos la tienen. Tienen que trabajar en un ámbito que a lo mejor comparten habitaciones con hijos, que también tienen que hacer deberes o lo que fuera. Entonces el empleador, si no se decidió de entrada, que sea una facultad decidir, bueno, yo ahora no voy a dejar de trabajar presencialmente y ahora voy a teletrabajar, el empleador puede necesitar al empleado dentro del establecimiento. O también puede tener dudas de que ese empleado no tenga la infraestructura, como les decía, necesaria como para teletrabajar concentradamente, porque tiene los hijos. Así que me parece que eso no es algo de decir, bueno, yo cambio la modalidad. Es como decir, bueno, otras modalidades de trabajo. Creo que esas otras modalidades de trabajo no son impuestas por el empleado. A veces responden a las necesidades de la empresa. También puede pasar de que el trabajo que realice, claro, también puede pasar que el trabajo que realice ese trabajador no se pueda hacer de manera virtual y tenga que ser sí o sí presencial. Entonces, no creo que el trabajador pueda optar de pasarse al teletrabajo en todos los casos, si fuera posible, ¿no? A ver, pensemos, por ejemplo, yo que soy docente, que se resuelven todos los problemas que tenemos ahora con la pandemia. Y bueno, y entonces las clases empiezan a ser presenciales.
Y si yo no tengo ninguna motivación, ningún fundamento, nada que avale mi decisión, y decir, bueno, no, yo voy a seguir dando clases virtuales. Pero seguramente la universidad, y con buen criterio, va a decir, bueno, pero nosotros preferimos que el docente tenga una relación más estrecha con el alumno. Entonces, creo que eso no es una decisión del empleado, porque no es lo mismo. Yo ahora que estoy dando clases de ese modo, para mí no es lo mismo. Yo doy clases en un aula en donde ya sé dónde está ubicado un alumno, dónde se ubican los alumnos, dónde están sentados. Es a veces otra relación. A veces los alumnos hasta ponen en vez de poner el nombre, apellido y la cámara, o porque no les anda la cámara, o lo que fuera, ponen una G, y uno no sabe si es Gastón, García, Gustavo. Entonces, creo que eso no es facultad del empleado, salvo que existan razones, por ejemplo, razones médicas. Dice, bueno, este trabajador no puede cumplir su función en forma presencial, puede llegar a tener la misma calidad de trabajo o la misma calidad de prestación en forma virtual, y entonces ahí se acepta. Genial. Guillermo pregunta, si el contrato laboral empezó presencial, ¿no parece tan irrazonable un eventual cambio por parte del empleador que contrató como presencial? Luego dispuso el teletrabajo y luego vuelve a ser presencial, siempre que no perjudique. Es difícil ver el perjuicio, dice. ¿Se podría pactar en el acuerdo de teletrabajo cuáles serían los límites del ius variandi por ambas partes y especialmente por el empleador? Sí, bueno, no sé a qué le llama límites del ius variandi. En realidad lo que tendría que hacer es ser más casuístico. Dice, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, la jornada va a ser de tal hora a tal hora, o alguna otra cuestión. No sé a qué otra cosa se refería cuando hablaba del ius variandi, si al cambio, pero siempre el cambio va con consentimiento del empleado. Está bien. Guillermo, no sé si te quedó claro, si no, activa el micrófono, que yo ya te lo activé desde acá para hacer la pregunta. Guillermo. Bueno, no sé. Sigo con otra consulta. Doctora, ¿encontramos alguna normativa de fuente convencional universal, regional o institucional, o quizás transnacional, que regule el teletrabajo? No, bueno, esto es lo que comentaba hace un ratito. Creo que no. El teletrabajo internacional no. Hay algo, y ahora, bueno, tendría que mirarla un poquito, en la Organización Internacional del Trabajo. Pero que pueda ser aplicable al teletrabajo. Pero tendría que consultarlo para ser un poquito más precisa. Genial. La última pregunta que yo tengo acá dice, ¿el proyecto de ley contempla al trabajador subordinado o al independiente también? No, yo creo que se refiere solamente a la relación de dependencia. O sea que no es el trabajador autónomo. Además, fíjense que cuando en el artículo 2, si se refiere a eso la pregunta, en el artículo 2 dice que menciona cuáles son los artículos que se incorporan a la ley de contrato de trabajo, es el trabajador en relación de dependencia. Así que creo que si a eso apunta la pregunta, no hay dudas de que esta ley sobre teletrabajo se refiere al teletrabajo en relación de dependencia. Bueno, Fabián pregunta en qué estadio está el proyecto de ley, si usted lo sabe. Y sí, sé que falta la decisión de la otra Cámara, pero que hay disidencias.
Acá tengo el proyecto, bueno, por ahí si me hago lío, si lo comparto también, con las disidencias de los otros, así que por lo tanto, no sé cómo puede resultar. Sí, aparentemente tiene mucha fuerza, o sea, ahí existe la intención, porque proyectos sobre teletrabajo hubieron muchos, y no de ahora, sino de hace unos cuantos años. Pareciera que ahora tiene más fuerza este tema y que bueno, que podría ser convertido en ley. Bueno, sí, Geraldina había dicho eso, que tenía media sanción, estaba comentando ella también acá. Y Hernán pregunta, que no le quedó claro, dice, si el trabajador tiene hijos en edad escolar y necesita el teletrabajo, ¿no puede pedir al empleador realizar ese teletrabajo en vez de que sea presencial? A ver, en las normas que tenemos ahora, no en el teletrabajo, ¿podría un trabajador decir, mire, este trabajo que estoy haciendo en la fábrica lo voy a hacer en mi casa porque tengo que cuidar a mis hijos? ¿Como imposición? No. Podría ser consensuado, sí, con el riesgo de que esa relación laboral se convierta en una relación autónoma, en un trabajo autónomo, ¿no? Dice, bueno, yo te sigo dando trabajo desde tu casa. Así que, y en el teletrabajo creo que lo mismo. Yo creo que cuando se habla de reversibilidad... Sí, acá Fabián pregunta... Perdón. Te escucho, Corina. Algo... No, ya está. Perdón. Escucho, Corina. Sí. No, lo que iba a decir, que ya lo dije, que el tema de reversibilidad fundamentalmente es cuidar el puesto de trabajo. Y que alguien que está trabajando en una empresa, de pronto, porque lo mandan a trabajar a su casa, que eso no signifique una extinción del contrato de trabajo. A eso se refiere la reversibilidad. Y esto mismo también está, no con estas palabras, por supuesto, está también en el acuerdo marco de la Unión Europea. Pero no como una facultad de decir, bueno, trabajo como quiero. Como si fuera, no sé, a ver, los abogados trabajo como quiero, trabajo en mi estudio, pero bueno, los fines de semana no quiero ir a mi estudio para no estresarme tanto, y entonces me llevo un expediente para ver en mi casa y en un ratito, en algún momento, en el quincho de mi casa, por ejemplo, miro algo. No, eso es otra cosa. En ese sentido, somos trabajadores autónomos. El que trabaja en relación de dependencia, hay ciertas cuestiones que ya están previstas de ese modo. Tendríamos que cambiar demasiado las cosas, me parece a mí, no sé qué opiniones tienen otros, el derecho laboral como para poder tener tantos cambios. O sea, que el empleado pueda proponer tantos cambios. Sí, acá lo que dice Geraldina, que en el marco del ASPO sí deben aceptarlo porque figura en el DNU. Bueno, esto es una situación excepcional, ¿no? Pero hablando de lo que sería post pandemia, me parece que es lo que dice la doctora Iguale, y en ese aspecto yo también creo que estoy de acuerdo, porque si no esto sería un caos. No quiero trabajar más presencial, me voy a casa y no sabemos si está trabajando o no. Bueno, pensemos en los docentes universitarios, que en general no somos jovencitos, somos jóvenes, pero no jovencitos. Ahora con el tema de estar en edad de riesgo, podría ser, uno dice, bueno, no, yo pido dar clases, seguir con las clases virtuales,
porque tengo estoy en edad de riesgo, por ejemplo. Eso, bueno, hay un fundamento, pero creo que todas esas cambios según la conveniencia del empleado nunca, no están previstas en nuestro derecho laboral. En nuestro derecho laboral, ¿qué tenemos como protección del empleado? Tenemos la jornada de trabajo, tenemos, por supuesto, la remuneración, las condiciones dignas de trabajo y algunas otras cuestiones, pero que no hacen a que el empleado haga muchas propuestas. Y no surge nada así en el proyecto tampoco. Tal cual. Yo tengo no veo ninguna otra pregunta, pero yo tengo una pregunta porque creo que no mencionaste esto. ¿Qué pasa con las enfermedades que puede llegar a traer este tipo de teletrabajo? Por ejemplo, de vistas, de columnas, de tanto estar sentado. ¿Qué pasa? ¿Está regulado eso en el anteproyecto? Creo que el proyecto tiene algo sobre enfermedades, a ver. Porque me imagino que acá van a salir un montón de enfermedades profesionales que ni siquiera están dentro de lo que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo las tiene como enfermedades listadas, ¿no? La cantidad de horas que se está frente a la computadora. Claro. Yo creo que estaba algo, ¿eh? No me acuerdo haberte escuchado, por eso te pregunto, porque me parece que eso también va a traer cola. Sí, por supuesto. Yo creo que está previsto. Acá Julio dice que lo vio en el artículo 14, seguridad e higiene. A ver. Que va a ser complicado, porque no quiero irme porque supongamos, o sea, me pregunto esto por lo siguiente, ponele que sean... No por la enfermedad, va a ser complicado por el accidente de trabajo. Empleados que ya... Claro, ¿cómo sabemos que fue accidente laboral? Acá está. ¿Cómo sabemos que fue enfermedad profesional? Y acá está. Los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del trabajo se presumen accidentes en los términos del artículo 6 de la ley 24.557. El tema es, bueno, a ver, quien está trabajando en su casa y tiene hijos menores, porque eso es una... A ver, no pensemos en toda esta situación que nos vino de golpe, pero el teletrabajo tiene eso, posibilita el trabajar con menores a cargo, el trabajar aquellas personas que tienen personas discapacitadas a cargo, permite trabajar a aquellas personas que viven en zonas rurales. Hay tiende a la inclusión desde ese punto de vista. Pero pensemos en una persona que se tropieza en la casa porque el nene le dejó un juguete en el piso y pisó mal, bueno, un autito, lo pisó mal y se cayó. Eso creo que, porque si bien el empleador tiene esas obligaciones en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo, bueno, ¿hasta dónde puede controlar? Por eso es que hace un rato yo les dije que era importante que en el acuerdo de teletrabajo se diga en qué sitio de la casa se va a teletrabajar. Pero todo eso es de un control muy relativo. ¿Hasta dónde se va a controlar que en realidad esta persona está trabajando en una habitación que a lo mejor tenía desocupada y no está trabajando en el comedor de su casa? Tal cual. Tal cual. Y además otra cosa que deviene de esto, ¿cómo se pueden hacer
las revisaciones para contratar a un empleado por teletrabajo. Porque, a ver, ahora estamos con el ASPO, pero si alguna empresa continúa con este tipo de actividad y tiene que contratar gente y quiere continuar con el teletrabajo, ¿cómo se hacen los análisis previos para la contratación? Bueno, en la medida que estén en la misma ciudad no hay problema. Van a un lugar a que se indique y... Bueno, genial. Acá preguntan si tiene alguna lectura de algún fallo trascendental que podría recomendar respecto de teletrabajo. A nivel nacional no, hay unos fallos que incluso yo los cité en la tesis que hice, en donde hacía referencia, por ejemplo, a si era relación de dependencia o no. Y bueno, por ejemplo, se consideró que esos son fallos de España, se consideró que una persona que estaba, un profesor que atendía a alumnos, les daba ciertos horarios de consulta, creo que corregía algunos exámenes, pero que no se le pagaba un sueldo. Y entonces se consideró que no había una relación de dependencia. Yo, en mi caso particular, desde hace unos cuantos años doy un curso en una fundación del País Vasco sobre comercio electrónico. Y bueno, ¿y yo cuál es mi trabajo? Hago una teoría, la redacto, la presento, un cuestionario, y después los alumnos leen la teoría y me envían las respuestas del cuestionario y yo lo corrijo. Y a mí no me abonan un sueldo. Me abonan, bueno, según la cantidad de alumnos que hubieron en un máster. Y bueno, yo no podría invocar, eso es un teletrabajo, pero no podría invocar relación de dependencia, porque ¿por qué? Porque la remuneración no da idea de dependencia, porque está pagando en base por ejemplo, a alumnos que hicieron un trabajo y que hay que corregir. No hay un sueldo fijo, entonces uno no podría decir relación de dependencia. Sí hay un fallo, un fallo de Argentina, en donde se consideró, esto que yo les decía hace un ratito, el tema de los efectos, se consideró que los efectos, era alguien que trabajaba, creo, para una revista, y se consideró que los efectos del contrato se producían en Argentina, o sea, en el lugar donde estaba la revista. Contrariamente a lo que yo considero que se tiene que considerar como lugar de cumplimiento donde se llevan a cabo las tareas, y que la ley, el proyecto de ley de teletrabajo está en esa línea, ¿no? Claro, genial. Bueno, la última consulta que hicieron por chat es si vas a poder mandar el PowerPoint para que los colegas que estuvieron presentes puedan tener la disertación. Con mucho gusto. Genial. Incluso yo les puedo enviar un trabajo cortito sobre teletrabajo internacional o algunos trabajos que he hecho, y bueno, se los puedo enviar, sí. Que han sido publicados. Ah, genial, genial. Sí, un trabajo, bueno, eso no se los puedo mandar, el ebook que está en donde está la tesis, eso no, porque firmé un contrato de edición, pero sí les puedo mandar un trabajo más corto que salió hace poquito en el Dial, y también un trabajo que se publicó en un libro,
hicimos, qué lástima que no estamos más cerca, si no podría enviarles un libro que hicimos acá en el proyecto de investigación sobre reflexiones en la sociedad de la información. Le pusimos el nombre. No está ahí, ver el trabajo. Alcanzando el libro que se los muestro. Dentro de nuestro grupo Genial. de investigación. Y es para mostrárselo, no estoy vendiendo libro, es este, acá. No sé si lo se ve. Ah, sí. Y bueno, y acá entonces tengo un trabajo sobre teletrabajo. Así que bueno, eso también podría enviárselo, sí, con mucho gusto. Bueno, genial. Acá Fabián dice que por tercera vez pregunta, no me acuerdo haberlo leído, si el proyecto de ley comenzó con la cuarentena. El proyecto de ley de teletrabajo si comenzó con la No lo sé, a ver, cuarentena. es probable, vamos a mirarlo. A ver, puedo compartirlo yo. ¿Qué problema que tengo cuando salgo? Acá, pero está en un lugar distinto a algún Meet y entonces nunca lo encuentro. Acá está. A ver, ¿lo están viendo? Sí. Bueno, acá tiene como, dice, impreso el 24 de junio del 2020. La fecha de presentación no la tengo presente. Sí les cuento que en el ámbito del Ministerio de Trabajo hay alguien, que recuerdo, creo que se llama Viviana Díaz, que viene trabajando hace muchos años sobre teletrabajo, y hay distintos proyectos, o sea que no es algo nuevo. Sí, posiblemente que salió con fuerza en virtud de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Genial. Acá acá lo estamos viendo y yo no veo otras preguntas para hacerte, Corina. Así que tienen habilitados los micrófonos para darle un aplauso a la doctora que Bueno. ha brindado esta hermosa charla. Y para, ¿cómo es? A ver si se escucha. Sí, los escucho, sí. Son aplausos virtuales. Sí, escucho, tarde, pero sirvió antes. Bueno, era Si bien yo de tarde para aplaudir, chicos. Te agradecemos haber estado con nosotros, habernos enseñado tanto de teletrabajo. Los colegas están muy, muy contentos de esta situación. La doctora York, que es, espérenme que acá me había escrito y me la pasé, que es prosecretaria de la Biblioteca del Colegio de Abogados de Quilmes. Le voy a pasar tu contacto, si me permitís, para que puedan facilitar el tema del libro, para que los colegas acá también lo puedan leer en el momento que podamos volver a estar en el Colegio de Abogados. Y nada, agradecerte por haber estado presente con nosotros desde tan lejos. El ASPO tiene estas cosas que nos ha permitido conocer gente de todas partes y que nos enseñen tanto, así que agradecidos desde el foro, desde la comisión directiva del Foro de Abogados de San Francisco Solano, y ya te convocaremos para otra disertación. Así que te damos las gracias, este aplauso nuevamente, y queda tu despedida para los colegas. Bueno, un gustazo, muchísimas gracias.
voy a ver si he pedido en Ediuns, porque este libro es de Ediuns, he pedido que me manden el formato electrónico, porque en realidad, como esto es un libro que nosotros hicimos con el grupo de investigación, y más ahora que estamos en una situación en donde, bueno, no se accede a las bibliotecas, les pedí que me lo enviaran, así que si me lo envían en formato electrónico, hay distintos temas que me parece que pueden ser de interés, y con mucho gusto lo voy a compartir. Así que nuevamente gracias y espero haber sido de utilidad. Fue muy útil y además quedaron los participantes hasta último momento. Ah, bueno. Así que agradecidos desde el foro por tenerte y te mandamos un abrazo y gracias por haber participado con nosotros, y a los colegas hasta el próximo mate. Mañana tenemos régimen de capacidad en el derecho de familia, así que los que quieran se pueden todavía inscribir. Les mando un abrazo a todos y buenas tardes. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.